Señores, buenas noches. Primera fila de nuevo en esta primera cadena de Televisión Española. Les hablamos como siempre en directo desde el estudio A3 de Televisión Española en Torre España, en Madrid. Hoy como siempre, una conversación en directo sobre asuntos de actualidad con un personaje de primera fila. Hoy, como han visto, el invitado es el secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita. Buenas noches, señor Anguita. Buenas noches. Y desde hace poco, coordinador general de Izquierda Unida. Que ese Desde es el otro cargo que está en suspenso, o que simplemente... El cargo como tal cargo está vacante, es sede vacante. Y en cuanto a cómo eso se pueda proveer, Sí. supongo que la tercera asamblea proveerá. La tercera asamblea proveerá. Y antes, un congreso que está todo preparado ya para el jueves, ¿no? Congreso del Sí, PP. empezamos el jueves a las 10 de la mañana y va a durar hasta el domingo. Su último compromiso ha sido en el Congreso, ¿verdad? Ha estado en esa sesión informativa sobre la cumbre de Maastricht. ¿Qué tal ha ido? Bueno, Esta tarde. usted sabe que hay una lírica sobre Europa y el debate, si yo tuviese que ponerle música, le hubiese puesto música de violines lánguidos. Sí. Pero bueno, debe ser seguramente lo que producen los tiempos. Bueno, pues de ello hablaremos. Les voy a presentar a usted y a todos. Bueno, la verdad es que no necesitan presentación nuestros compañeros que nos acompañan habitualmente. Habitualmente hay uno más. Antonio Franco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando Ónega, Hola, buenas ¿cómo noches. estás? Falta Juan Tapia, pero Juan Tapia está con nosotros, no en el estudio, porque algún percance ha habido. Juan, buenas noches, está en Barcelona. Buenas noches, Tom. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Juan? Bueno, pues nada, que parece que Barajas está cerrado por niebla desde hace 4 horas, una cosa por el estilo. Pues es una noticia. Y no salen aviones desde Barcelona, supongo que desde ninguna parte de España hacia Barajas a partir de media tarde. Bueno, pues eso es una noticia. Estás ahí en Barcelona, estás con nosotros. Casi me gustaría decirte, cuando quieras hablar como en la escuela, levanta el dedo y adelante, o sí. Habla cuando quieras. Muy bien. Habla cuando quieras, Juan. Casi, ¿qué te parece si empiezas tú? Pues perfecto. Adelante. Mire, señor Anguita, hoy los presidentes de Rusia y de la URSS, Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev, han acordado liquidar la Unión Soviética, o sea que la Unión Soviética se liquide antes del 31 de diciembre. En este contexto, que en el fondo nada más es que el seguimiento de lo que está pasando en los últimos años, en los últimos meses y en las últimas semanas, ¿tiene todavía sentido querer mantener en España un partido comunista? Hombre, me compara usted magnitudes distintas. Y si me permite un ejemplo, muy de mi tierra. En Córdoba, cuando tenemos que hacer un apelativo a cualquiera, decimos maestro, y se siente la persona pues reconfortada. Creo que en Jerez, llamarle a alguien maestro es un insulto. Decir comunista quizás en la Unión Soviética pueda ser una ofensa. En España es garantía de lucha por libertades. Por tanto, la palabra es distinta en su contenido según se use en un sitio o se use en otro. Equiparar los mismos contenidos en un lugar y en otro es que hacer quizás algo un tanto frívolo. Sí, señor Anguita, eso es verdad lo que dice usted. Todos sabemos el papel del Partido Comunista durante los años de la dictadura. Y después de la dictadura. Y después de la dictadura, pero lo que está pasando en la Unión Soviética está pasando un poco en todo el mundo también. O sea, el Partido Comunista Italiano, que lo tenemos muy cerca y que fue el gran Partido Comunista de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha decidido reconvertirse totalmente. Y hoy en día partidos comunistas pues nada más quedan en Cuba, Vietnam, Corea del Norte y pocos países más. China. Y China, evidentemente. Sí. ¿Y usted cree que estas referencias son hoy en día en España aceptables para un porcentaje de la población importante, como tiene que tener un partido? Pues mire usted, si las referencias se miden en votos, aunque últimamente hace unos años nos presentamos dentro de Izquierda Unida, parece ser que las referencias son importantes, hemos crecido. Y también aquí en España la gente se mide por su ejemplo, su ejecutoria, lo que trabaja un partido. El PC en concreto, aparte de esa lucha por las libertades, ha sabido generar programas, alternativas, ha creado Izquierda Unida, y parece ser que la gente del común, la de la calle, lo único que le demanda al político es que sea honesto, honrado, diga las cosas de manera clara y después se fija en las siglas que tiene. Yo he sido alcalde con estas siglas, he sido candidato por Izquierda Unida y todo el mundo sabía que era secretario general del PC, hemos subido en votos. Yo creo que generalmente estas disputas sobre nombres, a veces me recuerda a mí el famoso debate sobre el nominalismo en la época de Guillermo de Ockham. Ser comunista en España es ser heredero de una tradición, con fallos, con hechos gloriosos,
y sobre todo con propuestas concretas hechas a la sociedad. Así que lo que pasa en la Unión Soviética, pues pasa allí. Aquí estamos desde los Pirineos hasta Tarifa. Ahora, lo que sí parece cierto, señora Anguita, es que se lo ha puesto más difícil al Partido Comunista y a todos los partidos comunistas del mundo. No cabe duda, pienso yo, que si hubiera un comunismo triunfante en la Unión Soviética y en los países del Este, su discurso sería distinto y la aceptación social de su partido también sería distinta. Es curioso, se nos quiere penalizar por la diferencia, puesto que si este partido, como ustedes saben, denunció la invasión de Checoslovaquia, criticó lo de Afganistán, estuvo muy mal visto por el Partido Comunista de la Unión Soviética, éramos como los hijos malditos, ¿no? Es decir, toda una ejecutoria de enfrentamiento y de crítica al PQS se nos quiere hacer pagar por la inversa. Es decir, no tiene esto mucho sentido. Creo que lo que ha ocurrido en la Unión Soviética, en cierta medida en nuestros escritos, que se remontan ya de hace mucho tiempo, pues estaba, si no previsto, por lo menos estaba duramente censurado. Y por tanto, lo que hoy constituye un timbre de honor para el PC es haber acertado con la crítica y haber dicho que no se puede consentir que haya un solo partido, que el partido se funda con el Estado, que no haya libertades. Ese acierto en el análisis no se puede volver contra el partido que tuvo ese acierto en analizar, ¿no? Sería un contrasentido. Es decir, que ustedes no coinciden con el comunismo que ha fracasado allí, en casi nada, y entonces, ¿cuál sería su factor de distinción? Pues mire usted, considerar que para nosotros ser comunista se llama y es llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. El Consejo Económico y Social, el tema de la economía, el tema de la cultura. Para nosotros la democracia es una fuerza extraordinaria que tiene que ser llevada hasta el final. Precisamente en la URSS no se hizo, pero también es cierto que hay una concepción en Occidente, más o menos atemperada, que cree que democracia es simplemente que la gente vaya a votar cada 4 años. Nosotros creemos que el concepto de libertad, de igualdad y de democracia es un concepto para seguir profundizándolo. Es el eje de nuestro pensamiento. Por eso somos distintos. Señora Anguita, vamos a ver, yo creo que lo que dice usted es verdad y creo que es de justicia absoluta reconocer de que junto a otras cosas, porque también ha habido otras cosas, el comunismo en España ha sido también lucha por la democracia y luchas por las libertades. Lo que pasa es que esto tiene usted que aceptar que a muchas personas, y muchas personas de las que nos están viendo esta noche, nos puede parecer esto excesivamente genérico. En estos momentos yo no conozco prácticamente ningún partido español que no diga estar a favor de las libertades y a favor de profundizar la democracia. Creo que esta es una de las características de este momento. Y usted últimamente y tradicionalmente ha tenido la gallardía de hablar frontalmente de su distancia respecto al modelo capitalista, diciendo que el problema es ese, es decir, no tanto ya el argumento genérico de las libertades o la democracia, sino hablar concretamente. En estos momentos, ser comunista como es usted, ¿qué significa respecto a la palabra capitalismo? ¿Es usted defensor por ejemplo, de lo que podríamos llamar el modelo de la economía de mercado? ¿Cree usted en ello? Y si cree usted en ello, ¿de qué manera se diferencia de quienes, creyendo en la economía de mercado o en la libertad de mercado, lo que creen es que el Estado debe corregir las desviaciones de... Defínase usted en positivo, por favor. Sí, yo me he definido en positivo, porque en cuanto Izquierda Unida planteó un proyecto de Consejo Económico y Social, nosotros no hablamos de las libertades en abstracto. Hablamos de las libertades llevando proyectos al Parlamento, que pierden, pero en concreto la definición y la alternativa de Consejo Económico y Social era una cosa muy concreta, que perdimos la votación. ¿Que me defina? Pues mire usted, la cosa para nosotros está muy clara. A mí me gustaría discutir sobre el concepto de mercado. Yo creo en el mercado como aquel que regula, por definición de la sociedad, las necesidades, cómo se puedan proveer, pero desde la libertad de todos. Pero cuando veo que en lo que se llama el ejercicio del mercado intervienen los propios estados, intervienen los poderes económicos, los que regulan, la competencia, el pez grande que se come al chico, yo tengo que decir que este concepto de mercado que se maneja desde la derecha deja mucho que desear con la concepción de mercado puro. Porque claro, si hablamos de mercado, en
el nivel de la abstracción, ¿cómo negar que el mercado es el que tiene que decir qué es lo que hace falta en una sociedad? Pero yo añado un dato, eso que lo diga la propia sociedad a través de sus mecanismos de control. Por eso hablamos de planificación democrática de la economía, que intervengan los agentes en diseñar el modelo. Sin embargo, lo que vemos ahora mismo con el mercado es cómo ese propio mercado produce diferencias sociales y diferencias territoriales. Claro, tienen un mecanismo un tanto analgésico que se llama la corrección de los desequilibrios. Lo que ocurre que la corrección de los desequilibrios no se puede corregir con fondos. Es decir, y volviendo o empezando a hablar del tema de Maastricht, con la creación de ese fondo que está por ver todavía en cuánto dinero se concreta, lo que hacen es como una aspirina para un cáncer. Como consecuencia del mercado llamado libre, se producen diferencias entre las capas sociales, entre los territorios. Dice, bueno, vamos a poner ahí un fondo, pero mientras no se corrija las infraestructuras industriales, mientras no se reparta la riqueza en todo el territorio de la comunidad, se van a seguir produciendo diferencias. Por tanto, yo creo en el mercado, pero me gustaría discutir qué es el mercado para la derecha y qué es el uso del mercado para la gente del común. Lo que yo he visto que se oculta detrás de la palabra mercado no me gusta, porque no es libre. Pero lo que pasa es que en el mundo existen diferentes países en que funciona el mercado. Sí. Bueno, pues España, Italia, Suecia, Estados Unidos. Todos esos son países que funciona el mercado, evidentemente con todas sus imperfecciones. Lo que no existe hoy en día ya es otro modelo, a no ser que nos remitamos a Cuba o a China. O sea, entonces la pregunta es sencillamente, ¿el Partido Comunista de Izquierda Unida cree que realmente, como parece que hay un común denominador en la política española, la economía capitalista y el mercado, pues con todos sus inconvenientes es quizá el peor sistema, pero mejor que todos los demás, ¿no? Parafraseando la célebre definición de Churchill sobre la democracia. ¿O Sí. cree usted que hay que ir hacia otro sistema? Y si hay que ir hacia otro sistema, ¿dónde está ese otro sistema? En principio, recuerdo que esta pregunta me la hizo usted en otro programa. Hace 2 años. Sí. Efectivamente, porque En usted lo voy a decir verano, muy claro. hacía más calor. Es un sistema a construir en vista de lo que hay, no corrigen desigualdades, porque usted, al reseñarme los países, vamos a llamarle capitalistas o de economía de mercado, me habla de Italia, de Francia, de España, de Estados Unidos. ¿De Suecia? Sí, sí, y yo le digo después, y Brasil, y Argentina, y Chile también son países capitalistas. Y seguimos con la lista, y entonces hay una primera distinción, que es lo que se llaman países ricos y países pobres, todos dentro del sistema capitalista. Y observamos algo, ese propio sistema ha producido las diferencias entre unos países y otros. Es decir, que las clases pudientes, las generadoras de riqueza de las zonas centrales del sistema, viven a costa de explotar a otros países. Pero dentro del propio sistema generan eso que se llama el cuarto mundo, ese no poder pisar las calles de Nueva York, el Harlem, el Bronx o ciertas zonas. El propio sistema genera también esas lacras. Y por tanto, ¿qué decimos los demás? Visto hace ya tiempo que lo dijimos, el experimento de la Unión Soviética, visto que el sistema capitalista, además con mayores contradicciones cada día, porque se acaban los recursos, hay contaminación, está la explosión demográfica y un largo etcétera, busquemos la vía que se llama democracia como convenio permanente para seguir permanentemente conviniendo. Es lo que llamamos planificación democrática de la economía, es lo que llamamos intervención de los agentes sociales, es lo que llamamos decirle a la gente por dónde va la situación, hablar de un cambio en la cultura, hablar de la austeridad como contenido profundo de transformación. Yo sé que es un camino nuevo, pero es un camino, a mi modo de entender, el único que está libre, con riesgos, porque no tenemos la evidencia ni verdades en ningún sitio. Esta es quizás la grandeza de esta política. Sí, señora Anguita, pero también esta definición es una definición que en estos momentos suscribiría prácticamente todo el abanico ideológico español. Lleva usted razón. Lo suscribiría hasta que llega un momento en que se presenta un problema concreto, el Golfo Pérsico. Y en ese problema concreto del Golfo Pérsico ya empezamos a observar cómo las vagas generalizaciones que hablan de paz y de pajaritos, cuando llega el momento de hablar de petróleo, de precios de petróleo, tornan el dulce pajarito que antes sacaban en la jaula por el buitre más depredador. Yo he oído decir aquí a compañeros parlamentarios, no me refiero a compañeros de Izquierda Unida, como es que el petróleo tiene que ser barato a cualquier precio, incluso al precio de la sangre. Es verdad, todos en una tertulia, o todos en un café, o en un discurso parlamentario decimos, la libertad es sagrada.
¿Y quién va a decir que no? Pero cuando empezamos a tocar intereses concretos, la cartera, a partir de ahí, entonces la palabra libertad se vuelve delicuescente, se pierde. Y es ahí donde está el reto de cada político, al llegar a lo concreto. De todas maneras, señor Anguita, yo no quisiera entrar en el Golfo Pérsico, porque quizá no es el tema de hoy. Pero sería una buena excursión sí, pero países como Tailandia, Malasia, etcétera, que tradicionalmente, pues, digamos, en la cultura de la izquierda se han dicho son países que son dictaduras capitalistas, ahí no funciona el mercado, son los países que están teniendo más crecimiento económico en los 2 últimos años. Ya no se trata de hablar de Taiwán, de Hong Kong y de los tigres del Pacífico, sino que eso se va extendiendo y Malasia, Indonesia, están teniendo unos crecimientos realmente espectaculares. Pero realmente son países que no son comparables con España, porque España, entre otras cosas, está dentro de la Comunidad Europea, y yo creo que con un consenso muy grande, incluido el de su partido y el de Izquierda Unida. Entonces, todo ese tema que usted plantea de una economía diferente, que dice que hay que inventar y que es de los Pirineos para abajo, tropieza con un grave inconveniente, y es que España en economía ya no puede inventar nada. España, yo creo que afortunadamente ha unido su economía a la economía de Francia, de Alemania, de los países de la Comunidad Europea. Entonces, todo lo que nos plantee en ese marco, que son un marco de 320 millones de habitantes, está prácticamente condenado a fracaso, porque no se pueden tomar iniciativas económicas de transformación de la estructura económica española si eso no pasa al mismo tiempo en los otros países del mercado común, porque provocaría todo tipo de problemas y llevaría a la economía española a la situación de tenerse que salir de la Comunidad Europea o a una situación insostenible. Su batería de preguntas me suscitan varias respuestas. Usted me ha hablado del éxito de esos países por el Producto Interior Bruto. Permítame un ejemplo. Es muy importante que los países tengan un gran Producto Interior Bruto, pero esto pasa como las pirámides. Hay 2 maneras de ver las pirámides. Una, decir, qué hermoso monumento, qué obra de ingeniería, y hay otra, cuánta sangre costó montar las pirámides. A la hora de hablar del Producto Interior Bruto, me parece extraordinario que una economía crezca, yo diría que se desarrolle. Yo solamente no me paro en ver el índice de crecimiento, sino el nivel de sufrimiento de gente que se queda al margen, de quién se favorece más, es decir, el lado humano, fundamental bajo el punto de vista, creo que de criterios mínimamente éticos. A mí, cuando los economistas comienzan a hablar de cifras frías y olvidan los seres humanos, se me ponen los pelos de punta. Segundo argumento, dice usted, España tiene que incorporarse a la economía. Bueno, pero esa economía tiene un sesgo específico, se ha visto en Maastricht cómo el tema económico y sobre todo el tema social se ha ido marginando, y además, si no hubiese un intento de cambiar modestamente desde este país, de no haber intentos así, en el mundo hoy estaríamos en las cavernas. Ustedes y yo estamos hablando con plena libertad y tenemos un cierto nivel de vida porque hubo en un momento Sacos y Vanzetti, porque hubo luchadores obreros hace siglo y medio que hicieron posible con aquella lucha que usted y yo y los demás estemos ahora en otro nivel. Por tanto, toda lucha, lo que puede ocurrir es que no sea inmediata, pero hay una cosa que se llama imperativo ético, una apuesta, y teniendo en cuenta que lo que uno tiene enfrente, tachado de paraíso, tampoco es tan paraíso. Dense una vuelta por Europa, la del Producto Interior Bruto, y vean a los seres humanos, y sobre todo vean el problema de la inmigración, el problema del tercer mundo, y digo, con mucha modestia, el sistema del este se cayó, el del oeste no convence, vamos a buscar caminos que los hay, y en eso estamos. Pero yo no acepto ningún dogma, ni el dogma del este, ni el dogma del oeste. Acepto el reto de buscar nuevos caminos. Pero ahí es las realidades, señor Anguita. ¿No le he oído? Perdón, pero hay las realidades. O sea, hace 20 años Corea era un país más pobre que Cuba, o hace 30. Hoy en día la situación, todo eso que dice usted de la lucha del sindicalismo y los militantes obreros, que es verdad, pero si todo eso está canalizado por un sistema económico que es eficaz, que es el del capitalismo y que se ha demostrado que es eficaz, genera un nivel de riqueza importante, y hoy en día, pese a todo, pues los ciudadanos, por ejemplo, de Corea han aumentado su nivel de vida en gran parte. Si todo eso se hace en un sistema económico que intenta negar
el móvil del beneficio y el mercado, como ha pasado en Cuba, pues eso no funciona. Pero el problema español es verdaderamente muy distinto. No estamos en un país subdesarrollado, estamos en un país desarrollado. Y es verdad lo que dice usted, que las economías de la Europa capitalista pues presentan problemas, evidente, pero es que en esos países lo que se ha llegado al convencimiento es que no hay paraísos. No hay paraísos. La realidad es siempre una realidad gris, una realidad que tiene puntos débiles. Y además el pensamiento un poco en todos esos países del común denominador democrático es que nunca va a haber paraísos, que las sociedades siempre, cuando resuelven un problema, siempre se genera otro problema nuevo, como por ejemplo que apuntaba usted muy bien de la ecología, etcétera, pero que verdaderamente la idea de decir vamos a buscar una economía y una sociedad perfecta es lo que finalmente acaba generando el totalitarismo. Pues mire usted, en esa búsqueda no generó totalitarismos. Ha puesto usted el ejemplo de Cuba. Sabe usted las diferencias que tenemos en cuanto al sistema político, pero yo he visto Cuba y he visto México y he visto los países del entorno hace años y le puedo garantizar que efectivamente no hay libertades, pero le puedo garantizar que hace años lo que yo vi, ciertos niveles asistenciales a nivel medio de vida estaba más repartido, se repartía, si usted quiere, un cierto nivel de medianía, tenían problemas resueltos que los países de al lado no, y no estoy haciendo apología del sistema cubano. Pero usted me habla del centro del imperio, lo bien que se vive aquí, y yo mantengo la tesis que avalan desde el Club de Roma a los estudios de las Naciones Unidas, que ciertos niveles que tenemos en Europa Occidental se deben a la explotación de otros seres humanos. Y mire usted, no se trata de que no haya paraísos, es que estoy hablando de seres humanos que tienen nombre y apellido, estoy hablando de los niños que se matan en Brasil, estoy hablando del hambre que hay en otros, y estoy hablando de Madrid, del Cuarto Mundo, y de Sevilla, y de Córdoba, y de los marginados, y estoy hablando de otros problemas, no solamente de los marginados, los problemas de los señores que están conduciendo un autobús, o que no les llega el salario, y además están en una sociedad que le está diciendo a través de la pantalla de televisión, compra, 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 y no tiene para comprar. Y por tanto, esos son fallos del sistema que vamos a ver cómo se pueden cambiar o corregir. Yo no he dicho que haya paraísos, pero al decir que no hay paraísos, tampoco yo acepto ya que me vendan algo que no estoy de acuerdo, que es el infierno de Dante, la chati ogni esperanza. No hay esperanza para cambiar las cosas, no lo puedo asumir. Señor Anguita, no hay paraísos y todo lo que usted está denunciando es suscribible también desde un amplio panorama ideológico, desde un amplio abanico ideológico, del mismo modo que también que la lucha que se ha hecho en el pasado se ha hecho desde muy diversas trincheras. Usted habla de los anarquistas Sacco y Vanzetti y se podía hablar de un espectro muy amplio. Pero la cuestión a mí me sigue pareciendo que no es esa. Me parece que ¿cuál es la receta concreta respecto a esto? Pues o sea, ¿qué respecta? Rápidamente cojo mi programa, desde el año 89, Consejo Económico y Social, donde estén las partes sociales y la parte patronal. Y por tanto planifiquemos la economía con la participación de las comunidades autónomas, que haríamos un Estado mucho más igualitario. A partir de ahí, banca pública. Y después, en torno a lo que se llama la planificación sector industrial, que en este país no hay industria, se está acabando con ella, sobre todo cuando vemos lo que ha pasado en Cartagena, lo que ha pasado en Ferrol. Se nos está yendo el tejido productivo, porque en este país, en España, se ha confundido riqueza con dinero. Vengan capitales de fuera. Y el tejido productivo, ¿dónde están las fábricas? Los talleres, que son los que producen riqueza. Ya estoy hablando de medidas concretas. Eso es lo que era prioritario. Y a partir de ahí, pues si eso es lo prioritario, si no hay para otras cosas, no lo hay. Y se le explica a los españoles. Se trata, en el fondo, de hablar con mucha claridad. Ese es el modelo económico al que el señor Anguita se refiere en estos momentos. Minutos estos primeros de este diálogo ideológicos sobre el modelo comunista y sobre la reactualización de la definición del ser comunista en nuestro país. Comunista es garantía de defensa y lucha por las libertades en España, dice el señor Anguita. Lo que pasa en la URSS pasa allí y no aquí. Ser comunista es llevar la democracia a sus últimas consecuencias en lo económico, social y político. La democracia es una fuerza, ha dicho, que debe llevarse hasta el final. Creo en el mercado. Estuvieron hablando bastante tiempo de la economía de mercado y la definición desde su punto de vista del mercado. Creo en el mercado como regulador de las necesidades, pero con la libertad de todos, dijo.
Y la alternativa se trata de una planificación democrática de la economía en la que intervengan los agentes sociales. Puso varias veces como ejemplo el Consejo Económico y Social, propuesto por su partido, propuesto por Izquierda Unida, que no salió en una votación. No me gusta lo que se esconde, dijo el señor Anguita tras la palabra mercado. Finalmente dijo, hay caminos, no acepto el dogma de Oriente ni Occidente. Pues perfecto. Adelante. Mire, señor Anguita, hoy los presidentes de Rusia y de la URSS, Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev, han acordado liquidar la Unión Soviética, o sea que la Unión Soviética se liquide antes del 31 de diciembre. En este contexto, que en el fondo nada más es que el seguimiento de lo que está pasando en los últimos años, en los últimos meses y en las últimas semanas, ¿tiene todavía sentido querer mantener en España un partido comunista? Hombre, me compara usted magnitudes distintas. Y si me permite un ejemplo, muy de mi tierra. En Córdoba, cuando tenemos que hacer un apelativo a cualquiera, decimos maestro, y se siente la persona pues reconfortada. Creo que en Jerez, llamarle a alguien maestro es un insulto. Decir comunista quizás en la Unión Soviética pueda ser una ofensa. En España... Y desde hace poco, coordinador general de Izquierda Unida. Desde Ese es el otro cargo que está en suspenso, o que simplemente... El cargo como tal cargo está vacante. Es sede vacante. Y en cuanto a cómo eso se pueda proveer, sí, supongo que la tercera asamblea proveerá. La tercera asamblea proveerá. Y antes, un congreso que está todo preparado ya para el jueves, ¿no? Congreso del Sí, primer... empezamos el jueves a las 10 de la mañana y va a durar hasta el domingo. Su último compromiso ha sido en el congreso, ¿verdad? Ha estado en esa sesión informativa sobre la cumbre de Maastricht. ¿Qué tal ha ido? Bueno, esta tarde. Usted sabe que hay una lírica sobre Europa. Y el debate, si yo tuviese que ponerle música, le hubiese puesto música de violines lánguidos. Sí. Señores, buenas noches. Primera fila de nuevo en esta primera cadena de televisión española. Les hablamos como siempre en directo desde el estudio A3 de Televisión Española en Torre España, en Madrid. Hoy como siempre, una conversación en directo sobre asuntos de actualidad con un personaje de primera fila. Hoy, como han visto, el invitado es el secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita. Buenas noches, señor Anguita. Buenas noches. España es garantía de lucha por libertades. Por tanto, la palabra es distinta en su contenido según se use en un sitio o se use en otro. Equiparar los mismos contenidos en un lugar y en otro es que hacer quizás algo tanto frívolo. Sí, señor Anguita, eso es verdad lo que dice usted. Todos sabemos el papel del Partido Comunista durante los años de la dictadura. Y después de la dictadura. Y después de la dictadura, pero lo que está pasando en la Unión Soviética está pasando un poco en todo el mundo también. O sea, el Partido Comunista italiano, que lo tenemos muy cerca y que fue el gran partido comunista de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha decidido reconvertirse totalmente, y hoy en día partidos comunistas pues nada más quedan en Cuba, Vietnam, Corea del Norte y pocos países más. China. Y China, evidentemente. Sí. Pero bueno, debe ser seguramente lo que producen los tiempos. Bueno, pues de ello hablaremos. Les voy a presentar a usted y a todos. Bueno, la verdad es que no necesitan presentación nuestros compañeros que nos acompañan habitualmente. Habitualmente hay uno más. Antonio Franco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando Ónega, Hola, buenas ¿cómo noches. estás? Falta Juan Tapia, pero Juan Tapia está con nosotros, no en el estudio, porque algún percance ha habido. Juan, buenas noches, está en Barcelona. Buenas noches, Tom. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Juan? Bueno, pues nada, que parece que Barajas está cerrado por niebla desde hace 4 horas, una cosa por el estilo. Pues es una noticia. Y no salen aviones desde Barcelona, supongo que desde ninguna parte de España hacia Barajas a partir de media tarde. Bueno, pues eso es una noticia. Estás ahí en Barcelona, estás con nosotros. Casi me gustaría decirte, cuando quieras hablar como en la escuela, levanta el dedo y adelante. O sí, habla cuando quieras. Muy bien. Habla cuando quieras, Juan. ¿Qué te parece si empiezas tú?